presentación. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es un honor para mí, un gusto poder compartir este tiempo con ustedes, estas reflexiones. Me gustaría dividir estas reflexiones en dos capítulos, digamos. Por una parte, a partir de mi responsabilidad en el programa Argentina Futura, como decía el senador, estamos desarrollando una serie de debates donde también me parece que sería muy positivo tener un diálogo profundo con el Senado de la Nación sobre el futuro del país. En este momento nosotros hemos hecho un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional, donde están obviamente todas las universidades nacionales. Hemos creado el Foro Universitario del Futuro, donde estamos trabajando sobre 19 temas que involucran temas estratégicos de la Argentina y que no los agotan. Por supuesto, hay otros temas que han quedado pendientes para el año 2021, pero que tienen que ver con los temas internacionales, de la situación geopolítica después de la pandemia, que tienen que ver con la matriz productiva, que tienen que ver con cómo construir una planificación territorial federal en línea con lo que ha planteado el presidente de la Nación de la industrialización federal de la Argentina y de la desconcentración poblacional de la Argentina, que tienen que ver con dar un salto cualitativo quizá en una de las tantas deudas que todavía tenemos, que es la necesidad de una planificación urbana al nivel del siglo XXI, sobre todo pensando en que surjan o crezcan ciudades que hoy no tienen la cantidad de población que podrían tener en el futuro si realmente podemos avanzar en una desconcentración del país. Y obviamente todos los temas que ustedes conocen como vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, pero también los temas que no están allí, que están vinculados, por ejemplo, a la democracia y la participación social, a la participación ciudadana, los temas de derechos humanos y los temas vinculados a lo que nosotros llamamos estigmatización, discursos de odio y violencia. Me refiero a estos últimos porque obviamente están más vinculados también específicamente a los temas de la comisión, y es sobre lo que quisiera detenerme en la segunda parte de la charla. Pero para conceptualizar esta parte, lo que nosotros estamos haciendo es invitando a todas y a todos aquellas y aquellos que producen conocimiento en nuestras universidades a lo largo y a lo ancho del país, a contribuir a pensar cuál es la Argentina que queremos de acá a 10 años, más allá de una gestión de gobierno, cuál es la Argentina que tenemos que tener como horizonte de acá a 20 años, en términos de una sociedad democrática, igualitaria, pero preguntándoles cuáles son las grandes líneas de las políticas públicas para lograr esa Argentina. ¿Qué camino tenemos que transitar más allá de las diferencias políticas, más allá de las diferencias que podamos tener? Hay una gran ilusión que tengo que reconocer, que es que yo tengo la ilusión de que un día los argentinos no tengamos las discusiones que tenemos hoy principalmente, sino que discutamos cómo crecer, cómo distribuir, cómo tener mejor democracia, cómo lograr una sociedad más justa. Y que podamos tener miles de diferencias, ojalá, sobre eso, pero no que tengamos estas situaciones pendulares desde hace tantos años que creo que nos han llevado un poco a esta situación que estamos atravesando. Esto obviamente es una visión personal, pero me parece que en cierto sentido está en el corazón de los grandes desafíos que tiene la Argentina para el futuro. Y desde ya que en cualquier ámbito que ustedes consideren, para nosotras y nosotros va a ser un gusto poder presentar ante cualquier comisión del Senado o cualquier ámbito que ustedes consideren los resultados de este trabajo que vamos a ir viendo en los próximos meses. En particular, tal como me lo pidieron, me quería referir a un tema en particular que está ligado con la comisión. Les aclaro
para quienes no me conocen, que yo soy doctor en antropología, investigador del CONICET y no soy abogado, por lo tanto no vengo a proponer ningún tipo de normativa, sino que vengo a proponer sí una reflexión sobre los problemas que tienen las democracias contemporáneas cuando surgen procesos de estigmatización muy intensos y surgen discursos del odio que tienen riesgo de terminar en situaciones de distintos tipos de violencia, ¿no? Entonces, creo que es importante pensar que hay una serie de paradojas que están relacionadas con la libertad de expresión en sociedades democráticas, pero que además obviamente son sociedades, por una parte heterogéneas, diversas, y por el otro lado muy desiguales en algunos casos, ¿no? Entonces, hay una pregunta que es cómo construir convivencia democrática en sociedades desiguales. No es una pregunta puramente teórica, realmente hoy en el mundo hay mucha investigación que se está desarrollando sobre la convivencia en sociedades democráticas y desiguales. Y ahí hay un primer elemento que obviamente ustedes conocen muy bien, pero que es igual, funciona de la misma manera en la política, en la vida ciudadana y en el fútbol, que es que lo peor que uno puede hacer respecto del otro es no reconocer la existencia de ese otro, ¿no? Lo peor que le puede decir un, un hincha de fútbol a otro, de otro club, es vos no existís. Y es lo mismo que este país le ha dicho a mucha gente que vive en este país, que es argentina y argentino, o que ha venido de otros países a vivir aquí y despliega su trabajo y su vida aquí, ¿no? Entonces, me parece que el primer punto es este, no es posible construir la convivencia si se niega la existencia. Y en ese sentido hay una doble preocupación. De un lado hay una preocupación histórica de la historia de esa negación en la Argentina, que ustedes conocen muy bien, y por el otro lado hay una preocupación que surge de la realidad del mundo contemporáneo, que es un mundo donde están creciendo, sin lugar a dudas, los discursos del odio. Cuando me refiero al mundo me estoy refiriendo realmente a las más diversas democracias que conocemos en países de América Latina, de Europa, de Norteamérica, etc. Como hemos conocido, como hemos leído, como conocemos nuestra historia, sabemos que en la Argentina hubo muchas veces sueños, fantasías de aniquilación del otro y en algunas oportunidades hubo genocidios, ¿no? De eso otro que alguna vez se llamó la barbarie, de eso otro que alguna vez se llamó, entre comillas, el cáncer, ¿no? De eso otro que también fue denominado como la subversión, entre comillas, ¿no? En ese sentido, yo estoy convencido que un día habría que escribir, quizá colectivamente, una historia del odio en la Argentina, porque quizá podríamos entender cosas de nuestro país y cosas que nos han pasado y que nos siguen pasando que son muy graves para lograr una sociedad menos desigual y una sociedad que realmente pueda tener una plena convivencia democrática. Hasta que no aplaquemos ese odio, la Argentina no va a poder desplegar todo su potencial. Entonces, ahí tenemos que entender cuáles son grandes desigualdades y grandes formas del odio que estamos viendo en distintos lugares del mundo en la actualidad. Por un lado, obviamente que hay una desigualdad nodal, que todos conocemos muy bien, que es la desigualdad distributiva, económica, que está muy relacionada con lo que se ha dado en llamar, sobre todo en los últimos años, la aporofobia, ¿no? Que tiene que ver con el desprecio y el odio hacia los pobres y hacia las personas más necesitadas. Por el otro lado, algo que hemos discutido
mucho en la Argentina en los últimos años, por suerte, que tiene que ver con las desigualdades de género y que está vinculada a fenómenos como la misoginia, la homofobia, la transfobia, ¿no? y otras cuestiones similares que obviamente todos sabemos cómo llevan a la violencia. Por el otro lado, hay desigualdades étnico-raciales que son de larga data en todo el mundo. Hemos visto incluso en el caso de la pandemia cómo las cuestiones raciales plantearon enormes movilizaciones en los Estados Unidos y en otros países a partir, por ejemplo, del asesinato de Floyd y otros fenómenos. Pero hay algo estructural que tiene que ver con el racismo. Si hay algo que he intentado mostrar en mis trabajos, pero que es coincidente con muchos otros investigadores del CONICET, es que no se puede entender a la Argentina si no entendemos que hay un racismo estructural en la Argentina, que viene de hace mucho tiempo, que tiene características muy particulares, porque obviamente no es un racismo específicamente solo sobre afrodescendientes, pero es un racismo que puede tomar distintas características y que es crucial incluso en la vida política. Sobre esto, si quieren, después podemos volver. También están las desigualdades o las discriminaciones nacionales y toda la cuestión de la xenofobia que hemos visto crecer, no en Argentina, pero sí en muchísimos países del mundo de manera inusitada en estos últimos años. Y después, por supuesto, cuestiones como el antisemitismo, como la islamofobia, que hemos visto también persistir a lo largo de los siglos y reactualizarse en algunos escenarios. Y siempre me parece importante, justamente para las definiciones que tenemos muchas veces sobre los discursos del odio, entender que el odio no es un fenómeno que solamente se agota en lo que acabo de decir, sino que muchas veces, como se ha visto en el caso argentino de manera muy elocuente, deviene odio político, ¿no? Y ahí es donde la convivencia se torna imposible, porque es imposible convivir con alguien que odio, ¿no es cierto? Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. En el primer número de la revista Criterio, que era una revista católica muy importante, dirigida en aquel momento por el Monseñor Franceschi, en el primer número de la revista Criterio, posterior al 17 de octubre de 1945, el Monseñor Franceschi hacía una reflexión sobre el odio. No, obviamente que no era una casualidad lo que estaba haciendo Franceschi en absoluto. Allí Franceschi planteaba que la antipatía se distinguía del odio porque cuando una persona o un grupo no me cae simpático, simplemente tiene que ver con que no siento afinidad o siento total falta de afinidad con su manera de pensar, con su manera de hacer las cosas. Pero la antipatía, decía Franceschi, es muy distinta del odio porque el odio implica desearle el mal al otro. El odio implica desear el mal, ¿no? Y Franceschi insistía en que debía prevenirse el estallido de odio y la persistencia del odio, porque si una comunidad, decía él, es tomada por el odio, está destinada a perecer. Como podemos ver en esta concepción del odio en cualquiera de sus formas, el odio que atraviesa cualquier comunidad, es lo contrario de la posibilidad de la convivencia democrática. Y, como les decía, yo creo que nosotros tenemos que estar preocupados porque si bien hay cosas muy valiosas de nuestra historia reciente que hacen que por la experiencia que hemos tenido y por la lucha que implicó lograr estos casi 37 años de vida democrática, por lo que implicó el reconocimiento de la enorme lucha de los movimientos de derechos humanos y lo que tiene
eso como implicancia en nuestra forma de convivencia, en nuestra cultura política, son logros muy importantes de la Argentina. Tenemos que reconocer que tenemos, como les decía, un problema histórico donde venimos de una sociedad donde el odio ha provocado desastres en muchos momentos, y por el otro lado estamos en un mundo donde el odio está creciendo. Estamos en un mundo donde hay nuevos fanatismos del siglo XXI. Numerosos países tienen problemas serios en términos que implican procesos de erosión de las legitimidades democráticas y de sus instituciones. Yo sé, creo que todas ustedes escucharon esas famosas palabras de la canciller alemana, Angela Merkel, explicando, digamos, cómo tenemos que ser responsables respecto de lo que decimos y tenemos que responder por aquello que afirmamos y no tenemos derecho a hacer daño con nuestras acciones y tampoco con nuestras palabras. Con lo cual se plantea una larga discusión que yo aquí nada más voy a señalar, que es la discusión entre lo que podemos llamar la tradición jurídica americana / estadounidense en realidad, o la tradición jurídica europea. Acá cuando estoy hablando de discurso del odio no estoy hablando jamás de críticas a ideas, de críticas a políticas, de críticas u opiniones sobre medidas o sobre acciones. Cuando estoy hablando de odio no estoy hablando nunca del debate político. De lo que estoy hablando es de discursos que aluden a grupos de personas por sus condiciones sociales, culturales o políticas, o porque son discursos que generan agravios ad hominem, ¿no? Entonces, ahí viene lo que se llama comúnmente la paradoja de la libertad de expresión, que es que la absoluta libertad de expresión es la base de la sociedad democrática, y la pregunta respecto de los discursos del odio es si la sociedad democrática debe ser tolerante con todas las expresiones de intolerancia. En la sociedad abierta, en 1994, Popper, justamente uno de los referentes, si se quiere, de esta visión, expresó que la tolerancia ilimitada lleva a la destrucción de la tolerancia. Entonces, como les decía, si comparamos lo que suele llamarse el modelo de Estados Unidos con el modelo europeo, el modelo de Estados Unidos parte de la desconfianza hacia cualquier abuso o restricción por parte del Estado y por lo tanto opta por la tolerancia hacia el intolerante, entendiendo que esa es la mejor forma de defender la democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque se plantea que el debate público sobre las ideas antidemocráticas es un alimento básico para la solidez de la democracia. En la jurisprudencia de Estados Unidos es muy claro y hay muy poquitas excepciones de que la protección a la libertad de expresión debe protegerse incluso si la libertad de expresión causa dolor, en aras de no reprimir el debate. Por supuesto que sobre esto hay una enorme bibliografía que ustedes conocen y también puedo compartirles muchas de las cosas que estuvimos revisando en el último tiempo. Lo que suele llamarse, por otra parte, el modelo europeo, considera que la total neutralidad del Estado ante la intolerancia lleva al suicidio de la democracia, ¿no? La democracia en esta concepción debe tener un rol activo contra los enemigos de la democracia. Obviamente que esta visión que predomina en la mayor parte de Europa se explica por una experiencia histórica, que es la experiencia histórica del Holocausto, ¿no? Y obviamente, de más está decir que si se traspasa o se exagera este término enemigo de la democracia para hablar de cualquier cosa del debate político, sería una de las catástrofes más grandes que podría tener cualquier democracia. En ese sentido, el modelo europeo tiende a acompañar el derecho a la libertad de expresión de un haz de límites derivados de otros valores democráticos, como la cuestión de la igualdad, de la dignidad, del honor de los ciudadanos.
Aquí, por ejemplo, yo estuve repasando en estos días un texto muy interesante que hace esta comparación de Rafael Alcárcer Guirao. Todo discurso que promueva, incite o justifique las formas de odio basadas en la intolerancia requiere medidas según el Consejo de Europa, ¿no? O sea que incluso, como ustedes saben, se generaron debates supranacionales, en el caso de la Unión Europea, sobre esta temática. Ante los discursos del odio, la cuestión es si un Estado democrático puede o no establecer ciertos límites. ¿Qué debe prevalecer, ¿no? ¿La libertad o el respeto de cada persona y cada grupo? Y obviamente, sobre lo que yo quisiera decir algunas cuestiones más, es que esta no es solo una discusión jurídica sobre la que obviamente son ustedes como legisladores y obviamente personas especializadas en las normativas quienes tienen que establecer opinión y decisiones, sino que también involucra a la filosofía política y a la ciencia social. Por ejemplo, algunos ejemplos famosos, ¿no? El caso de Rawls, ¿no? O de otros representantes extraordinarios, digamos, de los principios liberales. Rawls plantea que jamás puede restringirse ningún tipo de libertad, excepto que peligre la democracia misma en un contexto específico de emergencia. O Dworkin, excepto en caso de incitación a la violencia, Dworkin defiende el principio de que el discurso que odiamos merece tanta protección como cualquier otro. En ese sentido, pensemos lo que pensemos, esa tradición tiene un punto crucial. Siempre existe la chance de que se generen fantasías homogeneizantes desde el poder y que se desee que cese cualquier discurso disonante, ¿no? O sea, eso es algo que en la experiencia histórica ha quedado evidenciado. Muchas veces el poder con mayúscula ha deseado vivir en una sociedad donde todos piensen lo mismo y no haya disonancia. Y justamente es ese riesgo el que toda democracia tiene que preservarse frente a él, ¿no? Ahora, en el año 2012, Waldron planteó la necesidad de prestar una mayor atención a la dignidad de las víctimas de los discursos del odio, ya que estos discursos generan un daño social que plantea la necesidad de un debate. Y sabemos que, por un lado, no hay democracia sin la libertad de quienes conviven, y surge la pregunta de si puede haber democracia sin dignidad de quienes conviven, si esa dignidad es atacada de manera sistemática. Entonces, creo que hay una relación compleja, creo yo como antropólogo social, entre la normativa, la legislación y los consensos culturales. Porque yo no tengo dudas de que todas las personas con fuertes convicciones democráticas rechazan cualquier expresión de intolerancia. No tengo duda de que cualquier persona con fuertes convicciones democráticas rechaza los discursos del odio, provengan de donde provengan. Esa no me parece la discusión, esa no es la discusión entre los dos modelos, ¿no?, que señalábamos antes. La discusión que debemos afrontar en Argentina es cómo queremos que sea la convivencia democrática y cómo garantizamos la libertad de expresión y al mismo tiempo el respeto a la dignidad de todos los grupos y de todas las personas. Lo peor que podríamos hacer es no reconocer que es muy positivo dialogar sobre esto. Yo creo que a mí me alegró mucho la invitación porque pensé, es muy importante que se esté conversando sobre esto, no porque tenga que terminarse rápidamente la conversación, sino más bien, a mi juicio, todo lo contrario. Creo que vivimos no solo en una democracia, sino, como decíamos al inicio, en una sociedad muy heterogénea y con desigualdades en el acceso al uso de la palabra. Entonces, si observamos los fenómenos que llamamos los nuevos fanatismos del siglo XXI, podemos entender por qué existe la normativa europea.
Seguramente, como en todas las cuestiones, no se trata de que la Argentina adopte un modelo de otra región o un modelo de otro país, ¿no? Esa nunca puede ser una solución, sino que sea un país democrático maduro con la sabiduría de construir sus propios modelos de convivencia. En ese sentido, los procesos de estigmatización de las mujeres, los homosexuales, los travestis, los pueblos indígenas, los migrantes, al igual que los discursos del odio político y aquellos dirigidos contra personas específicas, siempre tienen el riesgo de promover la violencia social y política, incluso pueden terminar, como sabemos, justificando para algunos la violencia institucional. Al mismo tiempo, mi diagnóstico de la realidad argentina es que estamos muy lejos de tener un consenso sobre la convivencia democrática como el que se construyó en otros países. Ese consenso, como el que citábamos antes de estas palabras de Merkel, como sabemos, no es un consenso de un partido mayoritario en una elección, sino que es un consenso completamente transversal a fuerzas políticas con visiones muy distintas sobre la economía, sobre la sociedad, sobre las instituciones. Ahora, estoy convencido de que nuestra democracia va a ser mucho mejor el día que nuestros propios consensos se hayan generado. Por eso me parece importante que demos pasos en esa dirección. A mi juicio, sería maravilloso que logremos desplegar un amplio debate público sobre estos temas, que se expresen todos los argumentos sociales, políticos y jurídicos, y trabajar conjuntamente para construir un gran debate argentino sobre la construcción colectiva para lograr en un horizonte que ojalá sea más temprano que tarde, un enorme acuerdo acerca de nuestra convivencia. Bueno, estas eran las reflexiones que quería compartir inicialmente con ustedes y obviamente que estoy a su plena disposición. Bien, Alejandro, muchas gracias por tus aportes.